Adelante. Ok. Bueno, aquí lo que se había quedado pendiente era lo de Floyd-Warshall, era cómo estaba trabajando el algoritmo. Bueno, tenemos lo que es este grafo, y bueno, aquí tenemos sus pesos para ir de A a B, de B a C, de C a D, y aquí tenemos su representación matricial. Por ejemplo, de A a A, bueno, se marca como que está un infinito, pero aquí el algoritmo de Floyd-Warshall, aquí se nos pasó este detalle importante. Lo que hace en la diagonal es inicializarla en cero. Ajá, aquí lo que se está considerando es que ir de A a A no tiene costo porque pues ya estamos en A. Igualmente de B a B, de C a C, de D a D y de E a E. Entonces lo que hace la diagonal principal es inicializarla en cero. Voy aquí a mostrar una Floyd. Nosotros podemos, es la misma matriz, ajá, 0, 4, 8, infinito, 4, 1, 2, infinito, es la misma matriz. Esta, ajá. Entonces vamos a considerar que esta es nuestra matriz inicial. Ajá. Y lo que hace, pues, Floyd-Warshall es considerar esta diagonal como ceros. Vamos a ponerla como ceros. Ajá. Y debemos, o más bien tenemos dos cosas, dos casos de cómo proceder el algoritmo. Una es que vayamos marcando el primer renglón, ajá, y la primer columna, y vamos iterando sobre las casillas que no tenemos marcadas. Ajá. Y la otra es ir directamente sobre este elemento y ver todas las posibles triangulaciones que podemos llegar hasta aquí. Ajá. Vamos a ir, por ejemplo, tomando este último caso. Entonces tenemos aquí, voy a marcarlo aquí. Nosotros queremos ir de A a A. Ajá. Simplemente podemos eh, ir directamente y tenemos un costo cero. Entonces, como estamos considerando pues una matriz pues no negativa, pues todas las triangulaciones pues nos van a dar ya sean mayores igual a cero. Entonces el mínimo pues es cero para este caso, igualmente para el B al B, el C al C, del D al D y del E al D. Entonces si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros queremos ir a obtener el mínimo de esta casilla. Entonces podemos ir de A a B. Ajá. Y debemos comparar sobre todas las triangulaciones. Ajá. Entonces, si nosotros vamos de A a B, sabemos que cuesta 4. Ajá. O bien, podemos ir de A a C. Ajá. Voy a marcarlo aquí de diferente color. Y de C nos vamos a B. Ajá. También podemos hacer la triangulación de A a D. Ajá. De A a D. Y de D nos vamos a B. Ajá. De A a D. Acuérdense que esta parte indica el origen y este es el destino. Entonces nos vamos de A a D y de D nos vamos a B. Ajá. O bien podemos hacer la triangulación de A a E, de A a E y de E a B. Ajá. Otra triangulación es de ir de A a A. Voy a montarlo aquí. Y de A nos vamos a B. Esa sería esta parte. O de A a B y de B a B. Ajá, sería aquí. Voy a marcarlo como esto. Entonces vamos a ir comparando color a color. Esta suma que nosotros tenemos es si hiciéramos la triangulación de A a E, ajá, A a E, y después de E nos vamos a B. Ajá.
Entonces tenemos de A a E, pues está infinito. Infinito, pues más infinito, pues es infinito. Pero infinito no es más chico que 4, es decir, el mínimo entre infinito y 4, pues sigue siendo 4. Ajá. Vamos a hacer la otra triangulación de A a B, A a B, a D y de D a B. Ajá. Es decir, estamos tomando este y este. Infinito más 2, pues es infinito. Ajá. Lo Pero, siento, todo está bien, pero ¿en qué ajá. orden va a recorrer el programa estas sumas, estas opciones? ¿En qué orden va a funcionar el ciclo? Podría. Nosotros estamos ahorita en el caso de que tomamos esta celda, ajá, y vemos todas las sumas correspondientes a los caminos, o sea, para obtener ya el mínimo de esta celda. Sí, muy bien, pero ¿cuál suma consideraremos primero? Ah, ¿cuál suma consideramos esta? Vamos a ir siempre desde el A a A y de A a B. Ujú. Entonces Empezáramos desde el nodo, podría escribir esta primero. Ujú. sí, desde A a y de a B. Ajá. Entonces de A es 0 y de A a B pues tenemos 4. Ajá. El siguiente pues sería la triangulación de A a B y de B a B. Entonces podemos acá de A a B y de B a B. Ajá, sería de A a B y de B a B. De A a B tenemos 4 y de 4, más bien de B a B tenemos 0. Ajá. El otro sería de A a C y de C a B. Ajá. A a C y de C a B. De A a C tenemos 8. Ajá. Y de C a B tenemos 1. Ajá. Tenemos A a E, A a D, esto lo vamos a poner del otro lado. Ahí está. Entonces tenemos estas triangulaciones. Y de A, después a B, después A B, luego a B, después A C, luego a D, A D, luego a B, A E y luego a B. Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ok. Entonces, lo que hace Floyd Warshall ahora sí para esta casilla, pues es considerar el mínimo entre este y este. Ajá. Esta suma, pues ahora nos queda 4, esta nos da 4, esta nos da 9. Es decir, estaríamos aplicando, este sería infinito, estaríamos aplicando el mínimo de este o este o esto. Ajá. Y pues el mínimo es 4 de todos estos. Entonces, este elemento ya sabemos cuál es la ruta mínima de ir de A a B, que es 4. O sea, se queda como esta, no hubo cambios. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ok. Entonces, voy a quitar los colores y vamos a hacer la siguiente casilla. Ajá. Vamos a considerar, por ejemplo, este. Entonces, nosotros sabemos de A primero, de A a C nos cuesta 8. Ajá. Vamos a hacer la secuencia aquí del algoritmo. De A a A, ajá, de A a A, tenemos este colorcito. Voy a marcarlo de diferente color. De A a A. Y luego de A a C, es decir, tendríamos este. Ajá. De A a C. Aquí tenemos un costo de 0 más 8. 0 más 8. La otra triangulación es ir de A a B. Ajá. Voy a marcarla aquí con este amarillo. Ajá. De A a B y luego de B a C, es decir, tenemos este. Entonces voy a marcarla aquí. De A a B
y luego de B a C. Tenemos aquí 4 y tenemos aquí 1. Entonces sería un costo de 4 más 1. La otra ecuación es ir de A a C, ajá, aquí, y luego de C a C. Ajá, entonces ponemos por de A a C, y luego de C a C. Aquí en este caso tendríamos 8 y 0. 8 y 0. Entonces 8 más 0. La otra triangulación es como estamos yendo, de A a B, aquí, y luego de D a C. Entonces ponemos de A a D, y de D, de A a C, A a D, A a D, y luego de D a C. Ajá. Entonces tenemos aquí un costo de infinito más 4. Infinito más 4. Y finalmente de ir la triangulación de A a E, de A a E, y de E a C. Es decir, tenemos este. Voy a ponerla aquí, es de A a E, y después de E a C. Y en este caso nos cuesta infinito más 2. Podemos simplificar estas operaciones, que aquí nos da 8, aquí tenemos 8, aquí tenemos 5, aquí tenemos 8, aquí tenemos infinito y aquí tenemos infinito. ¿No? Y debemos ya encontrar el mínimo de todos estos. Entonces, aquí, el infinito de todos estos, pues es 5. Es decir, el costo mínimo de ir de A a C es 5. Entonces, esta casilla ya no sería 8, sino ya sería 5. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok. Vamos a terminar. Hacer otro ejemplo, este de aquí. Supongamos que queremos encontrar el costo mínimo de ir de A a B. Entonces, inicialmente No, pues nosotros sabíamos. ya creo que ya vimos la idea, no sé, Ah, ok. creo que ya no hay sentido. Ah, ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, lo que hace Floyd Warshall es, pues, verificar el camino más corto, pero la ventaja que tenemos con Floyd Warshall es que encuentra el camino más corto de todo nuestro grafo. Es decir, una vez terminado el algoritmo, podemos saber cuál es el costo mínimo de ir de C a A o de C a B o de C a C. O sea, de todo nuestro grafo sabemos cuál es el costo mínimo. Y a diferencia de Zigzag, que solamente aplica de ir desde un origen hasta un nodo, cuál es el costo mínimo. Esa es digamos, la diferencia entre Floyd y Dijkstra. Bueno, lo que usted explicó ahorita fueron dos celdas en el paso, digamos, 1 o paso 2, no sé cómo quiera llamarlo, digamos, paso 1, ¿verdad? Ajá, Y se deben calcular todas las n cuadrada celdas, todas las n cuadrada casillas. exacto. Una pregunta, ¿qué les parece? Por ejemplo, 4 que encontramos, lo siento, 5 que encontramos aquí, Ujú. este mínimo que ya pusimos aquí, Ah, ok. es el mínimo entre todos los caminos que van de A a C, pero ¿de qué longitud? Es de longitud 2. Exacto, son de longitud 2, bueno, o menos que 2, ¿sí? Ujú. Menor o igual que 2. Exacto. Y se necesitan más pasos grandes del algoritmo para considerar de alguna manera todos los caminos de longitud más grande. Exacto. Sí. Muy bien. Exacto, exacto. Sí, lo que aquí estamos haciendo, pues es exactamente lo que mencionó el profe, pues obtener eh, pues, el camino más corto de longitud 2 o menos. Y pues lo que encontramos aquí, el 5. Se va a aplicar ahora sí, empezando de esta celda, vamos a ir iterando. ¿No? No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda.
Ok. Bueno, es lo que hace ahí, pues, Floyd. Floyd Warshall es este algoritmo. Ujú. No sé si guste que continuemos aquí con lo que es álgebra tropical o brindamos lo que va a ser espacio para el que exponga el otro equipo, o así. No sé, pues, ustedes díganme si va a exponer y necesitan un tiempo mayor para exponer. Nosotros ahorita en esta diapositiva pues, tenemos 31 páginas, entonces, y son elementos a considerar. Ajá. Así ustedes digan. Pues adelante, explícanos la geometría tropical. Bueno, álgebra. Ok, entonces, Yo le expongo. Bien. ok. Entonces, bueno, la siguiente opción que tenemos bueno, a considerar sobre las soluciones de nuestro algoritmo es el álgebra tropical. Este álgebra tropical se rige por dos operaciones. Bueno, vamos a encontrar lo que es el conjunto T, que es el tropical, que es la unión de los reales con el más infinito. Es decir, vamos a tener estas dos operaciones. Esas dos operaciones que van a regir a esta álgebra tropical, que es el producto, déjame, que es el producto, ese es el producto tropical. El producto tropical es lo que nos va a indicar que es la suma de, en este caso, de las dos variables, que es X y Y. Y tenemos lo que es la suma tropical, que es el mínimo de estas dos variables. Adelante, por favor, Nathan. Gracias. Entonces, vamos a empezar a explicar algunas propiedades que tienen el álgebra tropical. Es decir, tenemos lo que es el conjunto de los tropicales con respecto a la suma, que es un monoide conmutativo. En este caso, el monoide pues, nos va a regir con dos propiedades, en este caso el conmutativo y lo que es la identidad, que es el cero tropical, se podría decir, que es igual al más infinito. Vamos a ponerlo como ahorita, porque ahorita lo vamos a explicar con las diferentes propiedades que hay. Entonces hay que acordarnos que el cero tropical es igual a más infinito. ¿Qué Adelante. significa la palabra monoide? Un monoide es ¿cómo se llama? Nos va a indicar que es una, ¿cómo se Sí, llama? es un semigrupo. Ajá, es un semigrupo que va a tener dos propiedades, en este caso, que es la conmutativa y lo que es la identidad, las dos propiedades. Bueno, Este puro semigrupo. monoide, sí. Si no piden adicionalmente que sea conmutativo, ¿qué se pide en la definición del monoide? Es un... Digamos, un conjunto con una operación que tiene cuáles propiedades. Pues el monoide que cumple la operación interna, eh, pues se tiene que pertenece al conjunto original, o sea que el producto, o más bien la operación, pues, Tenemos una operación binaria, en otras palabras. exacto, exacto. ¿Y qué propiedad debe tener esta operación binaria para decir que es monoide? Es Bueno, que es cerrada. cuando decimos que es la operación binaria, ya esto significa que es cerrada. Pero, ¿qué más? Debe de tener la asociatividad y debe tener un elemento de identidad. Exacto, exacto. Es que no lo dijeron de manera clara, por eso estoy... Sí, sí. perfecto. No sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, tenemos lo que es la siguiente operación, en el que es tenemos la suma tropical de A y B con la suma de C, que es igual a la suma de A más B más C, que es la propiedad asociativa que tenemos en este caso. Adelante, por favor. Tenemos lo que es la propiedad conmutativa de A más B, que es igual a B más A. Si quiere
no sé si guste que realicemos lo que es la comprobación, profesor, o simplemente No, no es las necesario, nuevas. pero finalmente se trata del mínimo, ¿verdad? Así es, del mínimo. Sí, ¿Y aquí qué va a salir finalmente de estos A, B y C cuando aplicamos el mínimo de esta manera o de esta manera? Finalmente va a salir ¿quién? pues el mínimo El mínimo ya de todos los tres de los tres. elementos, Así ¿verdad? es. Es el mínimo de A, B y C. Exacto. En este caso, en la conmutativa, igual va a ser el mínimo de A y B. De todos modos, ahorita vamos a dar unos ejemplos ya con reales. Entonces, simplemente ahorita lo estamos nombrando las propiedades. Adelante, Nathan, por favor. Tenemos lo que es, dijimos que es el cero tropical con el más A. Sabemos que, nos acordamos que el cero tropical es infinito. Por lo tanto, el mínimo entre estos dos, pues va a ser la variable A. Porque pues no va a ser mayor que infinito. Adelante, por favor. Tenemos lo que es el otro monoide, entonces, que es el tropical con el producto. Y con el elemento de identidad, en este caso, que es 1 tropical, es igual a 0. Adelante, por favor. Tenemos lo que es la primera propiedad, que es igual la asociativa, que es el producto de A con B, es el producto con el producto de C, y es igual al A por el producto de B por C. Tenemos en este caso, pues aquí en la primera, pues se van a sumar las tres variables, ¿vale? Sabemos que el producto de A por B es igual a A más B. Por lo tanto, el resultado va a ser la suma de las tres variables. Entonces, el segundo, vamos a indicar lo que es el producto de A por el producto de 1T. Si se dan cuenta, entonces nos vamos a sumar A más 0. Y A más 0 es igual a A, porque ya habíamos definido lo que es el 1 tropical, que es igual a 0. Adelante, por favor. Entonces tenemos lo que es la propiedad que es por izquierda, en donde realizamos primero, realizamos el A por B más C, que es igual a A por B más, bueno, sabemos que es suma tropical y producto tropical, por más A por C. Adelante, ¿Cómo se adelante. llama esta propiedad? Esta es la propiedad La distributiva por la izquierda. distribuida por la izquierda. Sí, sí. Es que a veces se omiten las palabras claves. Oh, perdón, perdón. Esta es Sí. distributiva por la izquierda. Adelante, adelante, por favor. Vamos a tener lo que es la distributiva por la derecha, que es A más B por C, que es igual a A por C más B por C. Adelante, adelante, por favor. Entonces vamos a realizar lo que es el nulo, que es el 0T con respecto al tropical. Adelante. Entonces, si se dan cuenta, el 0T por A es igual a A por 0T, que es igual a 0T. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el 0T es infinito, por lo tanto, infinito más, acuérdense que el producto es suma, pues sigue siendo el 0 tropical. Adelante, por favor. Aquí vamos a realizar lo que son ya unos ejemplos como tal. Tenemos el 3 por el 7 más 11. Entonces vamos a realizar lo que es, acuérdense que la suma es el mínimo. Aquí está el mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre el 7 y el 11? Pues vamos a tener que es el 7. Por lo tanto, ponemos lo que es el 7. Y lo que realiza el producto tropical es la suma. Entonces, el 3
más 7 es igual a 10. Adelante, adelante, por favor. Aquí tenemos lo que es el X más 0 tropical. Habíamos dicho que la suma es el mínimo. Entonces, el mínimo entre X y el infinito que habíamos definido el 0 tropical como más infinito es igual a X. Claro que sí, pues el mínimo no va a haber más grande que el infinito en este caso. Adelante, por favor. Tenemos lo que es el X producto con 0. Acuérdense que el producto es la suma. Entonces, X más 0 es igual a X. Bueno, hablando del álgebra tropical, ¿qué se podría decir? La suma, que ahora llamamos el producto tropical, ¿qué propiedades tiene? Puedo repetir otra vez. Si consideramos este conjunto tropical con la operación producto tropical, que en realidad es la suma. Sí, sí, sí. Esto. ¿Qué propiedades se cumplen en este caso? Aquí no están todas. ¿Qué otras propiedades se podrían mencionar? Bueno, pues tenemos como el punto tropical, pues es realmente la suma real, pues hereda las propiedades de la suma real, pues la suma real es pues asociativa. En este caso vemos que existe la asociatividad, que pues es es distributiva. Bueno, existe elemento neutro. Si Es consideramos conmutativa. solamente esta operación sin interactuar con la otra, ¿qué propiedad podríamos mencionar más? ¿Cuál faltó aquí? Es algo muy sencillo. De A producto A, ¿es esa? No. Sería el Bueno, inverso. uno puede pensar en el inverso, es buena pregunta, pero antes de esto, una pregunta simple si es conmutativa o no esta operación. Sí lo es. O sea, sé que A sería A producto por B, sería igual a B producto por A. Entonces, esta propiedad sí. Y es buena pregunta lo que preguntó Elise, ¿verdad? Si siempre existe inverso respecto a esta operación. Ok, sí, es una buena pregunta. Vamos a marcarlo aquí. Tenemos, ahí está, mirando. Vamos a marcarlo. Tenemos aquí lo que es una producto. Vamos a marcar lo que hay un C. En este caso, decimos que es 0. ¿No? En este caso, pues el producto tropical, pues es una suma. Ajá. Y este es igual a 0. Pues si solo sí, pues C es igual a menos A. Entonces, el inverso en este caso, pues sería el negativo de nuestro real, porque estamos sabiendo de que pues, el producto pues, es la suma real. Pues la suma real pues tiene un inverso aditivo, que en este caso pues sigue siendo el mínimo, el negativo de nuestro valor. Siempre es válido este razonamiento, siempre existe inverso en este ¿Sí? sentido. Pero para más infinito no hay inverso. Entonces ya por eso es monoide. Más infinito, vamos a hacer aquí una buena pregunta. Tenemos aquí tenemos, bueno, vamos a poner aquí, vamos a ver dónde quiere ser producto. Este es
producto y C. Esto es igual a C. Entonces sabemos que es infinito más C es igual a 0. Pero entonces sí, solamente sí. Y pues sí, tenemos aquí algo muy extraño porque no podemos hacer infinito menos infinito, no es igual a 0. Esto no tiene sentido. Podemos sumar infinito más infinito, pues nos da infinito, pero infinito menos infinito no se asegura que es 0. Entonces sí, para este caso no tendríamos un Menos inverso. infinito está en el conjunto tropical o no. Más Menos, infinito, sí. Menos infinito. menos infinito no. Entonces aquí nos liberan de la duda quién es más infinito sumando con menos infinito. No tenemos que pensar en esto porque menos infinito no está en el conjunto. Exacto, sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Para el número más infinito, ¿existe inverso en este sentido? Para más infinito no existe inverso. Exacto, no existe. Entonces, no, es un monoide conmutativo, pero bueno, estamos hablando en este caso no de este monoide, sino de T con la operación multiplicación tropical, ¿verdad? Exacto, de los reales. Ajá. Entonces, no es un grupo. Es correcto, sí. Y para esta operación, para la suma tropical, para la adición tropical, que realmente es el mínimo, ¿qué les parece? ¿Existen inversos o no? En esta, ¿verdad? No, al revés. Es que Ah, esto es lo que acabamos de analizar. Y ahora cierto, cierto. Sí. Y borro pantalla. Aquí. Tenemos el inverso de nuevo. Vamos a verlo. Tenemos un A, un más, un B. Y en este caso, el inverso lo tendremos que calcular como, este sería suma tropical. ¿quién es el neutro bajo esta operación? El neutro es el 0. Sorteo. Es Ok, entonces el lado derecho es 0 sub t. 0 sub t, tienes razón. 0 sub No, aquí era A, ¿verdad? A A. dado más un incógnito B, queremos que sea igual a 0 sub t. Claro. Entonces, perdón, aquí es A, este es 0 sub t. Ajá. 0 tropical, pues recordamos que es el más infinito. Entonces, simplificando, este es una suma tropical, que en realidad es el mínimo entre A y B. Pero el mínimo de A y B es infinito, bueno, más infinito, pues sí, solamente si A es igual a B, que es igual a más infinito. Pero no necesariamente A y B deben ser los dos iguales y deben ser iguales a infinito. Bueno, aquí ¿cuál problema estamos resolviendo? ¿Quién está dado y a quién estamos buscando? Estamos buscando a B, porque conocemos A. Ajá. Entonces, ¿para cuál A existe inverso en este sentido y para cuáles no existe? Existe inverso para el A definido como infinito, ajá, más infinito. Que en ese caso, pues su inverso seguiría siendo más infinito. Para A que no sean, o sea, que sean distintos de más infinito, pues no tenemos un inverso. Bien, bien. Dios, para 5, si A es igual a 5, pues para ningún B tendremos el mínimo igual a más infinito. Exacto, es correcto. Excelente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Okay. Bueno, ¿qué les parece?
¿Cuál es como el defecto más grande de esta estructura? Si consideramos el conjunto tropical con estas dos operaciones, mínimo y suma, pero las llamamos suma tropical y producto tropical, ¿se puede decir que es un anillo o no se puede decir? ¿Qué le falta para ser anillo? Los inversos de la suma. Exactamente. Exacto, sí. Lo demás hay, pero se cumple la propiedad distributiva y el producto Exacto, hasta se puede decir es un poco mejor que la suma en este caso, ¿sí? exacto. Pero la suma, que es el mínimo, no tiene inversos, bueno, excepto para Sí, más adelante. para todos los elementos como lo estamos definiendo del cambio tropical. Excelente. No sé si alguien tenga otro comentario, alguna pregunta. Bueno, siguiendo la idea del profesor, igual todavía se puede sacar varias cosas con los dos, porque hay algo que se llaman cuasianillos, que es precisamente esto. Y hay toda una teoría de eso. No sé. Ah, estaría interesante revisar eso más a profundidad. Ahora sí, sería cuestión de checarlo. Ahorita lo que estamos viendo, que solamente son propiedades básicas de los tropicales. Pero sería interesante utilizar la teoría de, ahora sí, de ecuacionillos si para nuestro caso sí nos puede hacer, nos puede favorecer para el algoritmo. Hay que recordar que nosotros pues estamos estudiando pues el álgebra tropical para definir lo que es un algoritmo pues ahora sí de nuestro problema, de encontrar el mínimo, pero de un arreglo tridimensional. Pero muchas veces sí vamos a realizar esa parte si nos permite encontrar o mejorar el algoritmo que tenemos muchas veces. No sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta. Ok. Bueno, vamos a continuar finalmente con definiciones propias para nuestro problema. Esta definición pues es la de ruta. Entonces tenemos una ruta que se define de la siguiente manera. Tomamos dos tiempos dentro de esto, desde 0 a t mayúscula, de nuestros conjuntos de tiempos disponibles. Y bueno, consideramos que t1 es menor que t2, es estrictamente menor. Y pues tenemos los a y b, que son los vértices, los tomamos desde 1 a n. Y se dice que una ruta empezando del vértice A desde el tiempo t sub 1 y finalizando en el vértice B al momento t sub 2, en realidad esta ruta pues es una familia, desde k igual a t sub 1 hasta t sub 2, tomando valores desde 1 hasta n, tal que la ruta en el tiempo 1 es igual a y la ruta en el tiempo 2 es igual a b. Es decir, en otras palabras, una ruta pues es un conjunto de posibles rutas tales que el inicio o el nodo inicial siempre es A, es el vértice A, y el nodo final es el nodo B. Podemos ir, por ejemplo, supongamos que voy aquí a anotar, queremos ir de a B, y tenemos los tiempos, T1 es menor que T2, y queremos ir de A B, por ejemplo, T1 es igual a 0 y T2 es igual a 1. Si nosotros hacemos esa restricción y queremos ir de A B, pues en el tiempo 1 tendremos que la ruta en el tiempo 1 pues debe ser A. Y la ruta en el tiempo 2 pues debe ser B. Pero únicamente consideraríamos esta ruta
porque consideramos estos tiempos, es decir, el conjunto de rutas solamente sería desde A hasta D directamente. No sé si es aquí tienen. Bueno, es un ejemplo muy raro, digamos, demasiado trivial. Sí, ¿Nos podría dar un ejemplo cuando T1 y T2 tienen diferencia más grande? ok, vamos a hacer T1 es igual a 0, T2 es igual vamos a ponerle aquí un 2. Entonces, primero, considerando aquí la definición, pues tenemos la ruta en el tiempo 1, es igual, directamente desde A hasta B. Ajá. Entonces, la ruta en el tiempo 1 es A, y la ruta en el tiempo 2, este es el tiempo 2, es igual a D. Ajá. Entonces, nosotros podríamos ir desde A a D, vamos a marcarlo así, desde A a D, ¿sí? Pero debemos de pasar sobre algún otro nodo, aquí, en esta parte. Para llegar desde A a D, desde un tiempo T1 igual a 0 hasta un tiempo T2 igual a 2, tendríamos que pasar desde A a algún otro nodo cualquiera. Incluso puede ser el mismo A. Ajá. Y bajo esta definición también podría ser el mismo D. Es decir, iríamos desde A a D y luego desde D a D. Y con esto se cumpliría que esta ruta, o sea, esta en específico, en tiempo T1, o sea, el nodo inicial es A, el nodo final es D, pero para que se cumpla que pues desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2, tenemos que pasar por un D. Pues esta es una posible ruta. Vamos a poner otra posible ruta de A a D, y luego nos vamos a B, y aquí nos vamos a D. Es decir, lo que es la ruta, pues es una familia, tiene un conjunto, pues de todas las rutas posibles, tales que pues T1 es igual a 0, T2 es igual a 2, pero intermedio podemos obtener eh, pues cualquier paso o nodo vértice intermedio para llegar a nuestro destino. No sé si tengan alguna duda. Cuando uno trabaja con gráficas es muy natural pensar en caminos que son solamente listas de vértices, ¿verdad? Exacto. Bueno, si no todas las aristas están presentes en la gráfica, entonces deben ser listas de vértices, tales que los vecinos están conectados por una arista. Pero aquí estamos suponiendo que siempre están conectados, solo que el costo puede ser más infinito para no Exacto. complicar la vida. ¿Cuál es la diferencia entre el camino clásico en una gráfica, en un grafo, y esta ruta? ¿Cuál es la diferencia técnica? Pues estamos considerando lo que son los tiempos. Ajá. Para pues, los grafos clásicos no consideran lo que son tiempos. Ellos pueden ir, no sé, desde A a B, luego a C, y listo. No consideran esta restricción de tiempos que para nosotros, y como se está modelando el problema, sí vamos a considerar estos tiempos. Esto es, digamos, la diferencia entre pues, nuestro problema y los grafos clásicos. O en otras palabras, los caminos clásicos siempre están indizados desde el tiempo 0 o 1, y aquí pueden empezar con otro tiempo. Exacto. Ajá. Podemos decir que es como un grafo dinámico con respecto al tiempo. Muy bien. Bueno, se va a denotar, voy a limpiar todo esto, se va a denotar a P mayúscula o P itálica, le podemos decir, de T sub 1, T sub 2, A, B, como el conjunto de todas las rutas, como sigue. Es decir, este es el conjunto total de todas las rutas de todo nuestro grafo. Ajá. Y bueno, se define de esta manera. Y hemos utilizado pues, la notación oficial de y elevado a x, pues de el conjunto de todas las funciones que van desde x hasta y. No sé si tienen alguna
¿Alguna duda? Ok, vamos a continuar. Tenemos otra definición, que es el costo total de una ruta. Entonces, tomamos una ruta de nuestro conjunto total de rutas y para calcular el costo total de la ruta P con respecto a pues, nuestra matriz o nuestro arreglo tridimensional C, pues se define de la siguiente manera. Tenemos que sumar desde el tiempo t igual a t1 más 1 hasta el tiempo t2, pues el costo que vamos acumulando, o sea, cómo vamos recorriendo desde nuestro tiempo t, en nuestra ruta t-1 hasta la ruta del tiempo t. Entonces, tenemos una. Entonces es muy similar a la definición de la longitud de un camino, pero ¿cuál es la diferencia técnica? Está dado este arreglo tridimensional. Ujú. Uh, La diferencia pues es que se está incluyendo 3 índices, es decir, nosotros siempre consideramos pues de forma clásica 2 índices, pero en este caso va cambiando el tiempo, o sea, va cambiando tanto nuestro tiempo como nuestro origen con respecto al tiempo, la ruta con respecto al tiempo, y también nuestro final. por ejemplo, si tenemos una ruta que corresponde a los tiempos 3, 4, 5, 6 y los vértices son, no sé, A, E, no sé, D, H. Entonces, ¿cuál es el costo total de esta ruta? Eso ya son los tiempos. 3, 4, 5, 6 son los tiempos y A, E, D, H, que dibujé muy mal, son los vértices correspondientes. Bueno, es decir, P sub 3 es igual a A, P sub 4 es igual a E, etc. Esos 3, ok. Entonces tenemos que obtener pues el costo con nuestra matriz, vamos a decir que nuestra matriz desde 4, 4 de nuestra ruta, entonces aquí tenemos el P sub 3, vamos a llamarlo A, vamos a marcar así P sub 3. Bueno, Y ok, es A, sí, bueno, aquí en este caso está, C4. ¿no? En este caso es E, en este caso es E. Es decir, el costo, vamos a poner voy a poner aquí arriba. Bueno, este es un sumando más cuál otro sumando. Este correcto, más ese 5 desde D, desde E, que diga, desde E hasta D, más C desde 6, desde D y H. Hasta aquí ese sería el costo total de esta ruta correspondientemente a la definición. O sea, vamos a ir nosotros desde A a E, luego de E a A, y después de A a D. Digo, de D a H. Este es D. No sé si tienen alguna duda. Estamos haciendo esto. En el tiempo T1 más 1, que en este caso es 4, vamos de A a E. Después, como ya habíamos llegado en E, vamos a D. Como ya habíamos llegado a D, vamos a H. Entonces es el costo
pues de total que estamos recorriendo así nuestro grafo. Por eso hay como un cambio de subíndice en esta parte. Aquí utilizamos el convenio que cuando se trata del costo de ir de A a EA, entre los tiempos de 3 a 4, lo guardamos como C4 a EA. ¿Sí? Exacto. Este convenio creo que es cómodo cuando uno empieza numeración desde 1. Si alguien quiere programarlo en octava, es cómodo este convenio para no trabajar con índices 0. Y si alguien quiere usar Python, tal vez sería un poco más cómodo pensar que pues, este costo se guarda como C3 a E. Entonces, esto depende de gustos. Exacto. Uno puede guardarlo como C4 a E o como C3 a E, dependiendo del lenguaje de programación. Es correcto, sí. Hay que recordar que nuestra matriz C, pues ya está definida totalmente. O sea, conforme va cambiando los tiempos, pues va accediendo a la matriz C con otros números con respecto al tiempo, pero ya están calculados desde el inicio. Es un dato inicial la matriz o el arreglo tridimensional C. ¿No sé si tienen alguna otra pregunta? Ok. Vamos a continuar con el costo mínimo del conjunto de rutas. Entonces, tomamos dos tiempos, desde 0 a t, tales que pues t1 es exactamente que t2. Tomamos dos nodos. Ajá. Entonces, el costo mínimo que le vamos a denotar con la función m, que depende de t1, t2, a y b, pues se define como el costo mínimo de esta función, que es f, la función del costo total. Ahí está. Pues de tomar una ruta, o más bien todas las rutas posibles de este conjunto. De rutas desde T1, T2 y de A a B. Es el costo mínimo del conjunto de rutas. Esta función es muy importante porque nos va a permitir encontrar el algoritmo que estamos buscando, porque a partir de este ya podemos saber desde A a B y con respecto a los tiempos cuál sería el costo mínimo ya para el costo mínimo total desde A a B, pero en todo el arreglo tridimensional. Digamos, sería como la base de nuestro algoritmo, podría decirse. No sé si tienen alguna pregunta. Okay. Entonces, el objetivo es calcular esta función m, ¿verdad? Es correcto, sí. Más o menos. Es correcto. Bueno, hasta aquí tenemos esta sesión. Habían comentado pues que la vamos a ir mostrando avances. Los temas a tratar en la siguiente semana, pues es la idea de solución con respecto a esta función y a nuestro problema. Vamos a dar los primeros acercamientos utilizando los algoritmos clásicos. Vamos a mostrar cómo se programan el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Floyd. Vemos cómo está relacionado con nuestro problema y vamos a ver pues, los algoritmos de programación respectivos con estos algoritmos. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecemos su atención. No tengo una sugerencia. No sé Claro. si ustedes, digamos, si para su problema el algoritmo de Dijkstra es muy útil o no. ¿Qué les parece? Lo que hicimos para Dijkstra puede ser útil solamente si quieres conocer desde un nodo origen hasta un nodo final, pero también hay que considerar que debemos de adaptarlo, o sea, tal cual aplicarlo directamente no, es lo que vamos
mostrar la siguiente sesión, de que tanto el algoritmo de Dijkstra y el de Freud-Warshall, así como están definidos, sus algoritmos no nos funciona tanto. Tenemos que hacer una adaptación porque nuestro grafo es distinto. Pero Y piensan que hay una adaptación de Dijkstra. solamente si podemos considerar que nuestra matriz de costos sean positivos. Con lo que hemos estado haciendo con Floyd, por ejemplo, es que sí podemos hacer una cierta adaptación utilizando costos negativos, pero ahí tenemos que hacer varios ajustes. Pero sí consideramos que la idea principal, por ejemplo, de Dijkstra, pues es ir acumulando. Bueno, eso más adelante se va a mostrar. Pero en nuestro caso, consideramos que aquí tenemos nuestro nodo, ¿no? Aquí tenemos el tiempo t igual a 0. Ajá. Tenemos aquí un A. Tenemos un B. Consideramos 3 nodos. Ajá. Posteriormente tenemos aquí un T1. Si nosotros queremos ir de A a B, por ejemplo. Entonces de A a C, que diga. Ajá. Entonces aquí, de A a C. Entonces aquí podemos ir directamente de A, B o C. Aquí podemos ir de A, B y C. Y este sería A, B y C. Entonces, como estamos considerando de A a C, nos fijamos en este nodo, tenemos como origen A y tenemos como destino C, pero debemos encontrar de todos los tiempos el costo mínimo, es decir, el costo mínimo de A a C sería este. Tenemos que compararlo contra este, y en el tiempo t sub 2, aquí ya tenemos otra ramificación. Ajá. Esta ramificación, pues es igual a ABC, ABC, pero tenemos que considerar el costo mínimo entre este o este completo correspondiente a todos los que tenemos final C. Entonces, una adaptación de Dijkstra tendría que contemplar esas ramificaciones, pero si lo implementamos, pero vimos resultados no satisfactorios porque tenemos que hacer esta parte. Entonces, la idea en sí de solución, pues es proponer un algoritmo, pero de forma recursiva, con una proposición que vamos a ver aquí con esto. ¿No? Bueno, si piensan que Dijkstra es útil, que el algoritmo de Dijkstra es útil, adelante, pero digamos, si no resulta ser muy útil, entonces podrían omitirlo para no hablar tanto de cosas que realmente... Ok. Entonces, es decir, concentrarse en lo que realmente es útil para ustedes y omitir lo que no es necesario. Ok. La idea pues era mostrar los algoritmos, cómo funcionaban, pero no sé si quiere que los presentamos, o sea, tal cual el Floyd y el Dijkstra en grafos clásicos. Bueno, si Dijkstra les sirve para su algoritmo está bien, pero si no sirve, Ok. piensan, digamos, cómo optimizar. Perfecto. Pues sí. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Entonces, la siguiente sesión, pues vamos a mostrar la idea de solución. Básicamente vamos a ver proposiciones, algunas demostraciones y vamos a ver pues los algoritmos clásicos. En este caso propondremos Freud-Warshall porque para nuestro caso Dijkstra no es tan útil como pensamos. La idea pues era mostrar que no funcionaba, pero bueno, vamos a omitir esa parte y vamos a concentrarnos en las otras cuestiones. Pues muchas gracias a todos. Agradecemos mucho su atención. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué otro tema podemos ver hoy? Querían mostrar avances de la tarea de matrices de Toeplitz, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí.
Mm, Sí, sí, sí. ¿Quieren que yo lo comparta a ustedes? sí, sí, o como sea. Ujú. Voy. Hola. Ahí está, ahí está. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a presentar las matrices de Toeplitz. Primero, esto va a ser como una introducción y unos preliminares a lo que vamos para llegar a propiedades pues, de estas matrices. Dale, siguiente. No sé por qué se ve esa línea verde. No, ni idea. Ok, entonces una matriz cuadrada se dice de Toeplitz si sus diagonales paralelas a la diagonal principal son constantes. O sea, son, por lo que notamos estas, bueno, sí, las diagonales principales. Y para poder formar una matriz de Toeplitz solo se necesita un vector columna y un primer renglón y un primer columna. O sea, porque vemos que solo necesitamos, digamos, acá el vector que está subrayado en verde, que son los A sub 0, 1, 2 y 3, y el B sub 1, 2 y 3. Según donde se esté programando, a veces se va a tomar todo el renglón azul completo, o sea, incluyendo el A0, pero se le pide unas ciertas condiciones. Dale, siguiente. Por ejemplo, digamos en octava, se le pide que, o sea, ambos van a ser del primer tamaño, pero la primera componente de ambos vectores deben ser el mismo. Entonces, este es el comando y ahí forma la matriz. Es similar en Python, pero tanto en Python como en Octava, o sea, lo puse más el ejemplo en Python, no importa si la primera componente de ambos vectores difieren, igual va a predominar el primer vector que uno como que le ingrese. O sea, él ya sabe que el primero que le van a poner va a ser el columna y va a predominar en este caso el 1. Caso contrario en Sage, si lo toma como el ejemplo de la matriz que estaba dibujada anteriormente, que si va a tomar un vector de tamaño 3, en este caso para una matriz 3×3, y se ve un poco difuminado, pero bueno, es 4.45, que es como que el otro cachito del renglón. Dale. Bueno, entonces la matriz de Toeplitz se puede definir de esta manera, donde se lo vamos a denotar, por ejemplo, el vector A como A su índice J menos K si J es mayor o igual que K, y BK menos J si K es mayor que J, ¿no? Que realmente lo que hace son las diagonales, ¿no? A ver, dale, Alejandro, por favor. En este caso, por ejemplo, vemos dónde están los vectores A y dónde están los vectores B, ¿no? Que como vimos ahora sí que son paralelas a la diagonal, ¿no? Deben ser iguales. Por ejemplo, en este caso. Ah, No entiendo, ¿cuántos vectores A y cuántos vectores B tenemos? No. En vectores A, bueno, solamente hay uno, ¿no? Entre A y el vector B. Y pues ahora sí que, bueno, es mala manera de decirlo, ¿no? Y vamos a notar, por ejemplo, aquí que el elemento B0 pues va a ser igual a 0, ¿no? A ver, por favor, Alejandro. Bueno, esa es la nota, ¿no? Dale otra vez, por favor. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño código donde vamos a convertir el vector A y el vector B en esta matriz de Toeplitz. Por ejemplo, tenemos
el primer for que va a denotar todos los elementos J y bueno, el que estamos moviendo realmente aquí es el K, ¿no? Que entonces todos los elementos va a ser de K de 0 hasta J-1, que sería antes de la diagonal principal, como todos los elementos A, J menos K, ¿no? Como lo hemos visto. Y para todos los elementos que siguen de la diagonal principal, que sería en este caso de, por ejemplo, aquí lo estamos denotado de 0 hasta J-1, ¿no? Y aquí lo estamos denotado de J hasta N-1, ¿no? Que es como trabaja Sage, ¿no? De esos índices. Entonces los demás elementos van a ser de los elementos BK menos J. Y pues así es como transformaríamos realmente a una matriz de Tople, ¿no? Los vectores A y B. Lo siento, todo está bien, pero digamos, en este algoritmo están aplicando, digamos, exactamente esta fórmula o se puede decir que están aplicando una modificación pequeña de esta fórmula. No, estamos ocupando exactamente esa fórmula. ¿Qué valores toma K? Cada toma de J hasta N-1, ¿no? A partir de J, ¿verdad? A partir de J. Bueno, en la fórmula era K estrictamente mayor que J, ¿verdad? Ah, ok, entiendo. Pero no importa. Sí, porque, bueno, es que este realmente no importa porque realmente los vectores van desde 0 hasta N-1, ¿no? Y están suponiendo que A0 es igual a B0. Okay. Aquí hay un error de estilo de Python. ¿Quién lo puede decir? Ah, ya, de todos, el def debe ser más a la izquierda, ¿no? Que no sé por qué no lo puse así, si en el listings lo pusimos bien. Pues ya, Alejandro. Dale. Y bueno, ahora vamos a explicar cómo hacer este mismo algoritmo, pero solo con un for. Si quieres, dale de nuevo. Entonces, lo que vamos a notar es que, o sea, vamos a tratar de ver, vamos a construir nuestro algoritmo a partir de cómo ir truncando cada fila, o sea, cada vector A y cada vector B. Entonces, digamos, en nuestro, digamos, primera columna, la que subrayé, va desde 0 hasta 5 y pues es la primera. Y aquí, ok, y entonces ya cuando me vaya a la segunda columna, voy a obtener primera parte del vector columna, que acá ya es desde 1 hasta 5, y vamos a tener este pequeño, digamos que cachito del vector de B, que va a ser este. Ahora, tomamos una un poco más interesante, digamos, esta columna, perdón. Esta. Entonces, vamos a tener que va a ir desde 3 hasta 5, en este caso estamos aquí, y aquí el B lo estamos, o sea, como que truncamos y como que invertimos su orden. O sea, si ven, no estamos empezando, como lo vamos a llenar de arriba hacia abajo, por decirlo así, o sea, como que hacia este sentido. Entonces, primero va el B2, luego el B1, luego el B0. Entonces, al vector A, lo que vamos a hacer en cada paso es ir truncando, y al vector B es invertir y truncar de derecha a izquierda. O sea, normalmente cuando programamos y tenemos el vector, pues como que vamos truncando como desde inicio acá y truncamos, ¿no? Pero para el vector B vamos a hacer todo lo contrario. Si quieres, siguiente. Lo siento, tengo una duda. Hay como dos convenios posibles. O suponer que B0 coincide con A0, o pensar que el vector A es de longitud n
y el vector B es de longitud n-1, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, hay que elegir, digamos, uno de estos convenios. Ok. ¿Cuál eligieron ustedes? Creo que manejamos ambos, porque para este programa usamos el segundo que usted dijo. Okay. Bueno, sería bien, digamos, elegir un convenio para que no contradigan sus algoritmos uno al otro. Ok. Dale, siguiente, por favor. Otra vez, siguiente. Ahora sí. Entonces, ya sabiendo más o menos la idea, entonces, en este caso que va a ser nuestra matriz tamaño 6×6, al J lo estamos corriendo desde 0 hasta 5. Entonces, vamos primero a sacar como los vectores truncados de A. Entonces, habíamos dicho que iniciábamos siempre en 0 y cada vez que íbamos avanzando le íbamos quitando como que la parte de, como que la cola del vector. Entonces va a ir desde 0 hasta J, 6 menos J, o sea, el tamaño del vector. Acá estamos truncando y acá lo estamos asignando. Y para la otra parte, lo que vamos a hacer es, recordemos que tenemos que invertir. Esto lo hace este -1. Y luego estamos avanzando como que lo que normalmente haríamos. Entonces va a ir desde... bueno, no, perdón. Lo invertimos y luego nos queremos ir desde el J-1. O sea, en este caso, si... Acá, bueno, no botaba error, ¿no? O sea, si ponemos 0, acá nos da como -1, no hacía nada. Pero ya más adelante, o sea, sí empezaba a asignar de derecha a izquierda. Ya viéndolo de una forma más general, si quieres, dale, continúa. Lo siento, en la página anterior, el segundo índice en la matriz A van a empezar desde 0 o desde 1. Oh, desde 0. Es que cambiamos la anotación, pero no se me olvidó cambiar esta. Ok. Sí, sí, o sea, eso sí nos pusimos de acuerdo de que todo va a ser desde 0. Pero sí, pequeño error de dedo. Entonces, nuestra segunda función le asignamos dos vectores, le tomamos la longitud al, al primer vector y luego pues hacemos nuestro mismo programa, pero ya cambiando pues el tamaño de la matriz, que nos le asigna el tamaño de la longitud del vector A. Y ya. ¿Hasta aquí dudas? ¿Qué No. ventaja tiene este algoritmo comparando con el primero? Pues solo hace, o sea, solo es un for de n pasos, o sea, solo estamos haciendo n asignaciones. En cambio en el otro, pues sí eran más. Digamos, sustituyeron un for doble por solo un for, ¿sí? Bueno, habían 3, ¿no? Había 3 realmente, pero no, se puede decir que era un for exterior y dentro de esto hubo dos fragmentos y aquí en vez de estos for interiores se utiliza la operación de nivel más alto y pues como Python es un lenguaje interpretado o Sage, esto va a funcionar más rápido, ¿verdad? Cuando utilizan una función estándar de la librería. Sí, sí, señor. Bueno, aquí quiero que todos entiendan, en algunos tipos de estas tareas grandes, no todas estas tareas grandes son del mismo tipo, pero en varias tareas grandes estamos hablando de una clase de matrices que se define por datos especiales. Es decir, la matriz de Toeplitz puede mostrar otra vez la estructura de la matriz y los datos por los cuales se define, exacto. Miren, la matriz total es de tamaño n por n, ¿verdad? Tiene ¿cuántos elementos? 4 por 4 en este caso. Exacto, n por n elementos.
Pero todo se determina por solamente la primera columna, la primera fila. ¿Cuántos elementos son? 7. ¿Cuántos? 7 y en general, para n general. N 2n cuadrado. menos 1, ¿no? 2n menos 1. 2n menos 1. Tienes razón. Tienes razón, Luis. Sí. Entonces, los datos iniciales que determinan la matriz son mucho más pequeños que el tamaño total, digamos, que el número total de los elementos. Esto es lo importante en las tareas de este tipo, que los datos iniciales son mucho más pequeños que la matriz completa. ¿Y cuál es el objetivo principal? Aprender a multiplicar esta matriz de esta clase, en este caso matrices de Toeplitz, multiplicarla por vectores generales, por vectores arbitrarios, sin construir la matriz en su forma completa. Para construir la matriz en su forma completa, uno requiere n cuadrado de operaciones, ¿verdad? Finalmente serán 2 ciclos dobles o algo equivalente, tal vez en forma escondida cuando utilizan operaciones por filas, por columnas que están en la librería, pero finalmente son n cuadrado de operaciones para llenar toda la matriz, ¿verdad? Y queremos evitarlo. Queremos evitar la construcción de la matriz completa y la multiplicación trivial. Queremos multiplicar más rápido, solamente usando el vector A y el vector B, sin construir la matriz completa. Bueno, ¿por qué programamos la construcción de la matriz completa? Para fines de comprobación, por supuesto. Para la comprobación programamos lo que ustedes acaban de mostrar. Pero nuestro objetivo es multiplicar estas matrices de Toeplitz por vectores sin construir la matriz completa. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En algoritmos iterativos para resolver sistemas lineales. Para el algoritmo de Jacobi o para los algoritmos del gradiente o del gradiente conjugado. Allá, en estos algoritmos iterativos, solamente se multiplica la matriz por el vector. Se cambia el vector X de manera iterativa, es como un análogo del método del punto fijo, se puede decir. Y siempre utilizamos solo la multiplicación de la matriz por el vector y podremos realizar esta operación de manera más eficiente, sin construir la matriz completa. Ese es el propósito de estas tareas. No todas las tareas grandes son así, pero algunas son así. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Podría ser entonces que si queremos hacer operaciones, por ejemplo, con esta matriz de Toeplitz, en vez de utilizar, no sé, todos queremos multiplicarla por un cierto vector, eso sería equivalente a hacer pues un cierto conjunto de operaciones, pero que nos van a optimizar el número de operaciones. Sí, van a explicar un algoritmo rápido de multiplicar matrices de Toeplitz por vectores, que no es equivalente, digamos, no es obvio que es equivalente al algoritmo trivial. Se utilizan herramientas matemáticas interesantes, la convolución cíclica, la transformada de Fourier. Muchas gracias. Entonces, van a explicar un algoritmo cuya complejidad será algo como n por logaritmo de n, ¿verdad? En vez de la complejidad n al cuadrado, es la complejidad del algoritmo estándar de multiplicar por matrices por vectores. Allá será un algoritmo de esta complejidad que para n grande es, por supuesto, mucho más eficiente. Muy bien, adelante. Ok. Pues bueno, ya teniendo en mente qué es lo que sigue, vamos a continuar con unos temas que ya no, bueno, un poco más generales, muy útiles en general. Y pues uno de esos es de la convolución cíclica. Si se oye demasiado ruido, me mutean, por favor. De hecho. Ok, vamos a recordar un poco del
del grupo ZN. Por ejemplo, bueno, vamos a definir la relación binaria. Bueno, ya muchos la conocen, Z rayitas sobre N. En Z, mediante la regla de que A es congruente con B. Bueno, todavía no lo definimos así, ¿verdad? Pero T rayitas N. B, solo si A menos B va a pertenecer a NZ, ¿no? En otras palabras, dale Alejandro, por favor. En otras palabras, vamos a decir que A y B son congruentes módulo N si A menos B va a ser divisible sobre N, ¿no? Y vamos a denotar a Zn como el conjunto de todas estas clases de equivalencia, ¿no? Podemos verlo de la siguiente manera, que como nz es un subgrupo de z, entonces se puede definir el grupo cociente, ¿no? Zn es igual al cociente de z y nz, ¿no? En este caso vamos a tener n clases de equivalencia que pues, se puede elegir simplemente como los... ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Los representantes, 0, 1 hasta n-1, ¿no? Dale otra vez, Alejandro, por favor. Por ejemplo, vamos a ver Z5, realmente pues, podemos definirlo como 0, 1, bueno, como la clase de valencia de 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner un pequeño ejemplo de una clase de equivalencia. Por ejemplo, la clase de equivalencia de 3 va a ser todos los elementos X en Z, tal que X va a ser congruente con 3 módulo 5, ¿no? En este caso va a ser lo mismo que escribir como x menos 3 va a ser divisible por 5 y entonces todos los elementos van a ser de esta manera, ¿no? Que realmente, como vimos, realmente 3 ay, otra vez se me fue la palabra. Es un representante. Podríamos elegir cualquiera de estos, pero realmente no importaría, ¿no? Y para mayor facilidad, pues simplemente tomamos el 3. Ajá. Entonces, ya habiendo recordado eso, vamos a hablar de la convolución cíclica. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque esto va a relacionar cómo multiplicar las matrices que acabamos de ver, de cierta manera. Estamos multiplicando dos vectores en Rn y volviéndolo a encontrar en Rn, ¿no? Que es lo que pues vamos a definir aquí, ¿no? Entonces vamos a agarrar A y B en Rn, vamos a definir la convolución cíclica de esta forma, va a ser otro vector en Rn, donde bueno, o sea, tener un A con un cierto índice y BK, ¿no? ¿Quién va a ser el índice de A? Va a ser el J menos K módulo N, ¿no? O sea, vamos a agarrar el Jésimo coeficiente de A, le vamos a restar N y vamos a encontrar su clase y la vamos a representar por el representante, ¿no? Que le corresponde entre 0 y n menos 1. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, podría suceder que K es mayor que J. Entonces esta resta sería un número negativo. Por lo tanto, pues sí hay que considerar esto, ¿no? O sea, si K es mayor que J, bien podría ya darnos directamente el índice, pero si no, por eso hay que pensar en el módulo N, ¿no? Encontrar el representante adecuado para ya indicarlo aquí en la suma y ya expresar este vector. Entonces esta es la definición de la convolución cíclica. Y pues usamos esta notación, ¿no? De este menos simbolito. Circulito, perdón. Circulito con menos. Y por ejemplo, sean estos dos vectores en R6. Su convolución cíclica es este vector sote, ¿no? En donde en cada renglón estamos haciendo eso. O sea, por ejemplo, aquí J0. Este es el renglón J0. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando 0. Bueno, lo
Aquí es un 5. Lo fácil ver es en B, ¿no? BK es B0, B1, B2, B3, B4 y B5. Ese es el fácil. Ahora el otro, entonces estamos restando 0 menos 0, luego 0 menos 1, luego 0 menos 2, y así, ¿no? Y pues justamente aquí sí ocurre que estamos teniendo, en el primero es 0, en el segundo es menos 1, este es menos 2, y así, y hay que encontrar el representante módulo 6 en este caso, ¿no? Por eso aquí ya aparece A0, A5, A4, A3, A2, A5. Y así nos podemos ir, ¿no? Sobre todo los J. Pues bueno. Bueno, lo Justo siento, aquí estoy. es importante entenderlo. Voy a mostrar Ajá. la fila J igual a... Ah, es lo mismo aquí. Ajá. Sí, Bueno, aquí lo puse J más. igual a 2, tal vez algo así. Está bien, acá J igual a 2. Entonces, vamos a agarrar toda esta fila. Bueno, mejor así, ¿no? Para no rayar los números. J igual a 2. Y nuevamente, ¿no? Entonces el B0, B1, B2, B3, B4, B5, esos son los fáciles. Y ahora hay que ir restando 2 menos 0, 2 menos 1, 2 menos 2, 2 menos 3, 2 menos 4 y 2 menos 5. Bueno, entonces en módulo 6, pues este sigue siendo 2, 1 y 0, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. 2, 1 y 0. Y ahora vienen los difíciles. 2 menos 3 es menos 1. Este es menos 2 y este es menos 3. Pero en módulo 6 lo podemos representar. Le voy a poner un 6 de que estamos haciendo ese proceso. Con un 5, con un 4 y con un 3. Y eso es lo que estamos poniendo aquí. A 5, a 4 y a 3. Eso es lo que la convolución cíclica está definiendo. ¿Alguna duda de cómo lo estamos haciendo? Acá pongo el ejemplo más trivial, pero esa es la idea. Por favor, en Ajá, la página anterior, ajá. ah, ¿qué les parece? Si trabajamos en ZN, si tratamos, bueno, hay que entender que esta J que corre de 0 a n-1, este K que corre de 0 a n-1, se puede tratar como elementos de ZN, ¿verdad? Sí, así es. Son como representantes canónicos de estos elementos que pertenecen a ZN. ¿Y cuál es la suma de estos dos índices en este grupo ZN? Sería J. Ujú. Esta suma es J. Entonces, por ejemplo, si estamos en la fila J igual a 3, pueden ver que la suma de los índices, ¿cuánto es? 3 más 0 es 3. ¿Quién es 2 más 1? 3. 3. 1 más 2. También es 3. 0 más 3. 3. 5 más 4. 3. Es 7, Exacto, pero en exacto. módulo. 4 más 5 más Digo 4 9. es... 9, 9. Y en módulo 6 eso da 3. Bueno, si ustedes van a explicarlo a los niños en la calle o algunos hermanos o hijos, nietos, ¿cuál es el ejemplo cotidiano más cercano a esta aritmética módulo n? ¿El reloj? Exacto. En el reloj se usa esta aritmética modular. Muy bien. Ok. Entonces aquí para los que todavía tengan duda, el ejemplo más simple. Y ya se va viendo aquí también en este ejemplo cómo construirlo, ¿no? Ya en un programa. Entonces, bueno, aquí pusimos 0, ¿no? Pero en general, aquí el J vamos a ir recorriendo las filas. Vamos a ir encontrando todos los índices para A. Recordemos que A era J menos K y BK, ¿no? Entonces, ir recorriendo los índices de K igual a 0 hasta 5.
y encontrar a quién vamos a multiplicar a B de los subíndices de A. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir multiplicando estos números, escogiéndolos de esta forma, ¿no? Entonces B0 con A0, B1 con A5 y así, lo que tenemos ahí arriba. Entonces vamos a ir haciendo este algoritmo. Y pues ahí está, ¿no? Ya está el algoritmo de construir esta multiplicación de dos vectores de la convolución cíclica, ¿no? Entonces vamos a elegir dos vectores o van a ser los datos de entrada y lo podemos hacer usando estos dos ciclos for. Vamos a recorrer todas las filas de la... Bueno, aquí podríamos definir un vector de 0, ¿no? En Rn. Y aquí se nos olvidó cambiar este. Entonces sería mejor así. Vamos a ir recorriendo todas las filas de 0 a n-1 del vector C e irle asignando, pues aquí también, irle asignando, no, ahí sí, ¿por qué sí? Porque recordemos que la CJésima fila, pues es esa suma, ¿no? De ahí arriba. Entonces le vamos a ir asignando el BK multiplicado por el A sub J menos K módulo N, ¿no? Es ir escogiendo esto que habíamos dicho anteriormente. Bueno, ya para... Aquí sí, ahí sí está. Ya para ponerlo en Sage, pues aquí está el programa, ¿no? Ya tenemos nuestros dos datos de entrada. Extraemos la longitud de un vector de ellos, asumiendo que A y B son de la misma longitud. Construimos nuestro vector de ceros de longitud n y recorremos sobre las filas j desde 0 hasta n-1 y sobre todos los términos de la suma, ¿no? que debe de que representa cada fila de 0 a n-1 también. Y pues en Sage la operación esta que ponemos aquí se escribe así. Tal vez en otros lenguajes creo que cambia el orden de esto. Si no me equivoco, tal vez me equivoco. Pero bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a hacer otra forma de construir este vector. Bueno, vamos. ¿Cómo se puede construir este vector de otra forma sin recurrir a la operación módulo del programa o ya sea construida por uno mismo? Sí, entonces notemos que, por ejemplo, para los tres primeros vectores, esta que aquí los escribí, aquí. Bueno, aquí se repiten los mismos errores que antes, ¿verdad? Sí. Entonces, 1 y aquí está 5. Sí. Hay que ver aquí también, ¿verdad? Sí, aquí fue copy-paste del vector anterior, pero pues sí, no, error en ambos lados. Pero bueno, entonces estas sumas, ¿qué podemos apreciar? ¿O cómo se puede ver? ¿Cómo podemos ir identificando? Aquí tenemos A0 y B0. Y aquí tenemos en los subíndices, como bien apuntaba el profesor, aquí 1 y 5, podemos ver que todos los subíndices de ese lado suman 6. Entonces, de alguna manera podemos agruparlos. Ahora en la segunda fila. Aquí los subíndices suman 1 y aquí todos los subíndices suman 7. Y de manera análoga aquí. En la primera suman 2 y en la segunda sección suman 8. Y así nos podemos seguir con los otros Jotas, sobre todas las filas aquí. Y pues es justamente lo que estamos haciendo acá abajo. El 0º término de la
convolución cíclica lo agrupamos la primera suma, luego la segunda sección de la suma, etcétera, con los otros. Pero aquí ya puse el truco de qué es lo que vamos a hacer después. Vamos a justamente hacer esta suma que estamos haciendo aquí, ya en programarla. Bueno. Disculpen el ruido. ¿Qué más tengo que decir aquí? Bueno. ¿Por qué lo pusimos así? Porque justamente aquí, por ejemplo, estamos viendo que aparece el J. Disculpen el helicóptero. Aquí un J igual a 1, J igual a 2. Ya. Pero bueno, ya se me fue la idea. A ver, otra vez. Entonces, para el primer término, que va a ser J igual a 0, podemos expresarlo así. Vamos a poner J igual a 0, J igual a 0 en la primera suma. Y aquí el J aparece en este lado. Y aquí aparece el N. Entonces es justamente como lo generalizamos ya en la siguiente página. Volvimos a poner aquí el vector de la convolución cíclica, las primeras entradas. Y pues en general ya para dados A y B en Rn, definimos su convolución cíclica de esta forma. Aquí ya no aparece la función módulo, bueno, la operación de sacarle el representante, ¿no? Módulo n a la diferencia j menos k. Lo estamos sustituyendo en estas dos sumas donde en esencia estamos haciendo ese mismo proceso. Aquí estamos restando j menos k cuando esta resta es positiva. Y aquí estamos sacándole el módulo, ¿no? N, cuando la resta es negativa. O sea, simplemente lo hemos separado. Pero pues dándonos cuenta que de dónde a dónde deben de ir las sumas, ¿no? De 0 a j hasta donde tenga sentido j menos k, o bueno, hasta donde sea positivo o mayor o igual a 0, y las otras, ¿no? Las otras términos a sub n más j menos k. Creo que le di mucha vuelta y era muy sencillo, pero bueno, a ustedes lo... Todo está bien, Alejandro. Otra vez lo mismo con otras palabras. Entonces, cuando k es menor o igual que j, bueno, y sabemos que j es menor o igual que n-1, este número ya está ¿dónde? De 0 hasta n-1, ¿verdad? Es como el representante canónico de esta clase. Y cuando k es mayor que j, estrictamente mayor que j, el número j menos k, ¿qué naturaleza tiene? Pues es negativo y ya no pertenece a ese conjunto. Exactamente, pero es negativo, pero pequeño, porque y j y k son números menores que n-1. Entonces este número es negativo, pero es mayor que menos n, ¿verdad? Entonces si le sumamos n, este número también cae en este conjunto de 0 a n-1 y es el representante canónico de su clase de equivalencia. Sí. Es decir, n más j menos k es el representante canónico de la clase que contiene j menos k. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a escribir esta construcción. ¿Qué se hace en general? Tenemos datos de entrada A, B. Definimos nuestro vector de ceros.
Y vamos a recorrer otra vez sobre todas las filas, pero en este caso vamos a hacer dos sumas. Entonces lo podemos dividir en dos ciclos for. Y tal cual, ¿no? Al C sub J le vamos a sumar todos los términos de este primer producto y después todos los términos del segundo producto, ¿no? Aquí lo importante es que estamos cambiando el índice de los componentes de A. Y ya en un programa como tal se puede ver de esta forma. En las entradas extraemos la longitud del vector, construimos nuestro vector de ceros y bueno, tal vez aquí se pudo omitir pero para hacer hincapié que son dos sumas distintas. Y pues ya nada más sumamos los primeros términos de esta suma y luego los segundos, donde cambia la parte importante es donde está cambiando el índice de la componente de A. ¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de continuar o no? No, ya que esto se ve. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a esta parte más divertida. Vamos a trabajar con la transformada discreta de Fourier, a definirla, pero en general, ¿de qué va? Aquí nosotros vamos a tener una función que va a ir de los enteros módulo n, o de este grupo que ya habló Luis, a los complejos, en n, a los complejos, perdón. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos evaluando f en las distintas clases de equivalencia de Zn, y eso lo podemos reordenar como un vector en Cn, como lo tenemos aquí. En general, yo me imagino que todos han calculado la transformada de Fourier de alguna función. De alguna manera lo habrán denotado. Y lo usual es que lo hayan hecho a lo mejor en R o en la circunferencia unitaria, ¿no? Que hayan calculado a lo mejor 1 sobre 2pi. Esto está impreciso, no es fiel, pero que hayan hecho algo así, ¿no? E a la menos i, algo por esto y aquí seguramente un y. ¿Y cuál es la idea, no? De hacer esta transformada de Fourier en general? Es pasar la función de un lado que está actuando en un espacio de funciones, R, por ejemplo, así, etcétera, y donde actúa con otras funciones por medio de la convolución, ¿no? ¿Y qué hace la transforma de Fourier? La está enviando a otro espacio, similar o no, pero donde ya las funciones actúan con otro producto. Es como una de las ideas principales de la transforma de Fourier y de su existencia, ¿no? Entonces aquí están actuando funciones y se están de un lado actuando por la convolución y de este lado actúan el producto, y la transforma de Fourier relaciona estos dos espacios de manera adecuada y bonita. Eso lo veremos en el teorema de convolución un poco más. ¿Qué más se puede hacer? En este caso nosotros no vamos a tener los reales ni la circunferencia unitaria. Nosotros tenemos este conjunto discreto, Zn, y donde esta integral, en vez de integral, pues es una suma finita. Pero es lo mismo, estamos agarrando funciones que actúan, o bueno, que van de Zn a C, que van a actuar entre ellas, o sea, dos funciones que están definidas en el mismo espacio, van a actuar por la convolución, que es convolución cíclica de vectores, porque, o sea, sí, aquí lo podemos ver, son vectores en Cn una vez que los evaluamos en todos los términos de la clase. Esta es la convolución cíclica que acabamos de ver. ¿Y qué va a hacer la transforma de Fourier? Va a mandar esto a un producto componente a componente.
Y pues como podrán ver, multiplicar componente a componente es más sencillo que multiplicar por convolución. O se imaginará, ¿no? Es un poco el mantra de por qué existe la transformada de Fourier. Y pues una definición un poquito más formal es... Bueno, no esta, es porque existe, sino para qué existe. ¿Sí? ¿Para qué existe? ¿Para qué existe? Para qué se usa. Uh-huh. Ya una definición más formal es esto, ¿no? Es agarrar la transformada de Fourier. Esto formalmente es un carácter que serán estos elementos, ¿no? O sea, recordemos que la transformada de Fourier se evalúa en algún carácter, a lo mejor ustedes lo han hecho en los reales y que aquí le ponen psi o omega, ¿no? Que están evaluando eso. Y en este caso, como es un espacio discreto donde está actuando f, pues simplemente la integral es una suma finita. Estamos evaluando f en todos los términos de la clase y multiplicando por el carácter, ¿no? Entonces esto es lo que estamos haciendo. Esta es ya la idea aterrizada a lo que queremos en este ejemplo de la transformada discreta de Fourier, finita de Fourier. Bueno. Aquí está. Ok, entonces para nuestro caso vamos a definir nuestros doble omegas sub n, que son lo que Alejandro llamó como carácter, a e a la menos 2 pi sobre n. Y vamos a definir... Lo siento, Juanita, pero digamos, el numerito omega sub n no es carácter. Es solo un número. no. Sí, tiene razón. Sí. Y por favor, les pido poner atención, W y omega son letras diferentes. Sí, esto es omega sub n. Sí, omega, perdón. Ok, entonces vamos a definir este número y vamos a construir la función f sub n mediante la siguiente regla, que dado j y k entre 0 hasta 2 hasta n-1, cada entrada va a ser omega sub n jk. Al operador lineal, que es coger x un vector, acá digamos en Cn o en Rn, esta operación la llamamos la transformada finita de Fourier. Si quieres, siguiente. Digamos un ejemplo para n igual a 4, recordemos que entonces era fn igual a omega 4 jk, y j y k estaban variando entre 0 y 3. Entonces, cuando las potencias, o sea, la primera columna y la primera fila van a ser unos porque pues tienen entradas ceros. Bueno, tienen entradas ceros. Y ya empezamos a multiplicar como que los coeficientes de la matriz, ¿no? O sea, a veces cuando denotamos la matriz le ponemos, no sé, los dos numeritos, pues es multiplicar estos numeritos. A multiplicarlos y es elevar nuestro omega a esa potencia. Siguiente. Entonces, para programar nuestra matriz de Fourier, lo que vamos a definir es una matriz la matriz de Fourier de tamaño n va a ser, vamos a tomar una matriz de unos de tamaño n por n y la vamos a multiplicar por nuestro numerito omega sub n, que en este caso es este número. Y luego vamos a considerar otra matriz B, que son una matriz de ceros,
Y lo que vamos a hacer es rellenar esta matriz con las potencias a las cuales queremos elevar nuestro omega. Para eso utilizamos dos ciclos for y retornamos al final esta operación power, que es a la matriz A, elévala a la matriz B. Esto es que a la componente AJK la estamos elevando a la componente BJK. Y así obtenemos nuestra matriz. Y ya con esto podemos definir entonces la transformada finita. Y es dado f un vector, construimos nuestra matriz y retornamos la multiplicación de la matriz con el vector. ¿Hasta aquí dudas? Yo tengo una duda. ¿Pueden regresar a la diapositiva anterior? Ahí. Esperen, nada más estoy checando. ¿Ese sí es un 5? El omega 4, 5. Ahí va el 5, no iba... Que las no debería potencias ser creo que 3. están mal. Tiene razón, Alexis. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula esto? Esto es 1 por 2, ¿verdad? Aquí 1 por 3, estamos bien. Esto es 2 por 1. Pero aquí debería ser ¿cuánto? 6, en ¿no? este lugar. En este lugar debería ser. Ah, ya. Este debe ser 2 por 2, 4. Aquí debería ser 4. Bueno, vamos a ver en la última fila. Deben ser ¿quién? 0, 3, luego ¿quién sigue? 6. Y aquí. 9. Okay. Sí, qué pena. ¿Y con respecto al programa, dudas? No. Pero vamos a ver cómo se podría escribir un poco más bonito, bueno, un poco más eficiente la construcción de la matriz B. Creo que esta idea es muy buena porque Python, Numerical Python o algo similar podría ser en Octave, ¿verdad? Ellos saben hacer bien operaciones entrada por entrada, componente por componente, pero en la parte de la construcción de la matriz B, de las potencias, ¿cómo podríamos optimizar? Si n es igual a 4, no, mejor 3, entonces estos son como índices K, índices J, y la matriz que queremos construir es esta, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 1, 2 y 2, 0, 2, 4. ¿Cómo construir esta matriz evitando dos ciclos? ¿Cuál operación con vectores nos da esta matriz? El producto punto. El diádico. Ah, sí, bueno, sí, el diádico. Bueno, es equivalente. Digamos, la versión que está escrita está bien, pero también... Ok. Muy bien. Siguiente. Ok, entonces, ¿se puede definir la Sí, transformada ya rápida? queda poco tiempo, no sé si vale la pena ver el algoritmo. Oh, no. Ya no podremos ver. Lo siento, solamente aquí el algoritmo estándar para multiplicar una matriz por un vector, ¿cuántas operaciones requiere? Si multiplicamos una matriz n por un vector n de manera estándar, ¿cuántas multiplicaciones se realizan? N cuadrada, ¿no? Entonces aquí debe ser n cuadrada, ¿verdad? Reduce de n cuadrada a... Sí, perdón. A n logaritmo base 2 de n. Excelente. Pues excelente, ustedes explicaron mucho, casi la mitad de las herramientas.
Pues con esto terminamos, no sé, más dudas. Hasta ahorita no. Profesor, Sí, sí, adelante. ¿le podemos mostrar las gráficas de la tarea de aproximación? Sí, adelante. Ah, perdón. Voy a compartir. Aquí están. Sí, están bien, está bien, ¿no? Sí, me parece bien la gráfica. Bueno, aquí sería la de la función que le escogimos. Esta es la aproximación con el polinomio. Esta es con la aproximación trigonométrica y una antes son las tres. Excelente, sí, sí, es lo que les pido. Entonces, con eso está bien. Sí, sugiero juntar todo en un archivo PDF, agregar allá también los códigos y con esto sería excelente. Va, bueno, gracias. A ustedes. ¿Lo vamos a Ah. subir a Classroom?